Abrimos nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 11, el verso 13 en esta mañana. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, el verso 13. Allí está. Dice así la palabra del Señor: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Gloria a Dios, estamos en la misma sintonía, tanto Carlita, el pastor Carlos, el Señor hablándonos sobre la paternidad de Dios. Eso es lo que te voy a hablar en esta mañana. Cuando el pastor Carlos subió el viernes al monte, me dijo: prepárate, porque tú vas a dar el sermón. Y cada vez que subo a este altar, para mí es muy reverente y es de mucha bendición, porque es el Señor el que nos lava, el que nos limpia y el que nos va sanando, el que nos va curando, el que nos va vendando todas esas heridas de nuestro corazón. Y antes de poder continuar con el tema de esta mañana, la paternidad de Dios, el pastor Carlos nos habló unas preciosas palabras, ¿no?, sobre la paternidad de nuestro Dios. Al que debemos de honrarle en este día es a Él, porque Él es el único digno de ser exaltado, es el único digno de ser glorificado, es el mejor Padre, es el mejor ejemplo de Padre, que lastimosamente mucha gente en la humanidad lo ha hecho de lado. Tenemos tantas herramientas importantes aquí en la palabra del Señor, tenemos tanto material que va a edificar, que va a crecer, que va a sanar. Y en este tiempo, amada iglesia, el Señor ha puesto un deseo, una convicción en mi corazón de poder prepararme, capacitarme, estudiar aún más, profundizar aún más y seguir compartiendo, tanto con hombres, con mujeres, con niños, con los que esté a mi alcance, de que el ser humano realmente pueda sanar su corazón. Esa es una de las cosas importantes para nosotros en las cosas del Señor: poder avanzar, poder crecer, poder dar frutos, como decía Carlita. Tenemos que tener primeramente, amada iglesia, esa sanidad de nuestra alma, de nuestro corazón, porque dentro de nuestro corazón y nuestra alma están las emociones, están los sentimientos. Decía el pastor Carlos, hay muchos seres humanos en la tierra que no tuvieron a un padre. Quizás tuvieron al padre físico, pero ese padre físico estaba ausente. No había un afecto, no había un abrazo, y todas esas cosas, hermanos amados, han marcado nuestra vida. Le decía a alguien ayer, le contaba, le decía a una hermana: yo quizás no tuve una niñez como otros hermanos lo hayan tenido. Mi niñez ha sido una niñez hermosa, preciosa, una familia linda, un padre un poco serio, pero a la vez bueno, a su forma amorosa, igual mi madre. Pero siempre de niños, me decía el Espíritu Santo, hay carencias. Algo en tu vida. Por eso yo siempre les digo, no sé cómo ustedes oran, no sé cómo ustedes buscan al Señor, pero cuando la palabra de Dios me dice ríndete a Él, yo tengo que entrar con ese corazón dispuesto a la oración y decirle: Señor, tú eres mi mejor psicólogo, tú eres mi mejor padre, y Señor, tú me conoces, porque dijo el pastor Carlos, citó este texto bíblico, que desde que éramos embriones ya el Señor sabía y lo conocía y nos colocó en un vientre de una madre. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siento el fuego del Espíritu Santo. Lo que les estoy hablando no está dentro de mi bosquejo, pero siento decirles, amada iglesia, lo que estoy sintiendo en mi corazón y lo que sé que el Espíritu Santo lo está viendo, porque Él es como una radiografía en cada corazón. Amén. Entonces, la importancia, como decía el pastor Carlos, el mundo celebra hoy. Hay regalos, hay comida, hay abrazos, hay reuniones, hay mesas, ¿verdad?, llenas, algunas sí, otras no.
Pero la importancia de honrar a nuestros padres. Pero primeramente, amada iglesia, aprender sobre la paternidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos cuando han recibido a Jesús por primera vez en su corazón han sentido esa paternidad de Dios entrando a tu corazón y desde allí tú dijiste: Señor, quiero servirte? Porque desde ese momento, ese encuentro, empieza tu regeneración. Porque el Espíritu Santo te pone un sello en tu corazón porque eres hijo de Dios. Pero de ahí comienza tu trabajo de la regeneración, del cambio, de la transformación. Porque si tú has venido a Cristo con la edad de 40 años, los otros años, los 39 años, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Vengo a la edad de los 40, sí, pero atrás hay una historia. Y esa historia que quedó atrás hay que corregirla, hay que limpiarla, hay que lavarla. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y les decía que el Día del Padre es mucho más que una fecha para entregar regalos, para compartir una comida familiar. Es una oportunidad, amada iglesia, para reconocer, para honrar a aquellos hombres que Dios ha puesto como guía, como protección y ejemplo en nuestros hogares. Por eso en esta mañana honro a mi esposo, porque él en este tiempo realmente está viviendo su asignación que el Señor le ha dado. Gracias, amado esposo, por tu amor, por tu guía, por ser un ejemplo de fe y fortaleza. Él es un hombre de fe. Amén. Sanidad. Y saben que, hermanos, a veces yo le niego con él porque él, cuando ve a alguien que está atado por un demonio, y eso quiero que ustedes lo entiendan, no lo vean a mal, no se enojen, no se molesten. Pero mi esposo, cuando ve a alguien que está atado por un demonio, él no sabe, no se imagina cómo quiere verlo a esa persona libre. Y él ora, intercede, se pelea con Satanás. Y ustedes lo ven sudadito. A otras iglesias, cuando vamos, ahí están nuestros hermanos testigos, hay que llevarle 2 polos. El que se fue terminó empapado. Le quitas ese, le colocas otro, sigue empapado. Porque por ahí nos falta pastor aquí. Y él no se cansa. Y esa es mi admiración hacia mi esposo, que tiene ese, si en el mundo fue así, ahora en Cristo más quiere ver a su iglesia, a sus hermanos en Cristo libertados. Pero a veces mis hermanos en Cristo no valoran las liberaciones, no valoran el esfuerzo grande, porque ¿saben qué, hermanos? Ustedes lo ven a mi esposo aquí fuerte, el todo. Pero al día siguiente todas las cargas de los que fueron ministrados están sobre sus hombros. Y ahí están mis hermanos que nos acompañaron al día siguiente. Hermano, ¿cómo estás? Mi esposo me dice: pregunta a fulano, al vecino, el hermano, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Los pastores de allá, ¿cómo amaneció? Ay, pastor, me he levantado a las 11 de la mañana, no se imagina. Estoy como paleada, estoy cansada. Si ellos, que solamente ayudaron con la administración, están así, ya se imaginan el pastor que puso la mano. Todas esas transferencias. Y a veces los hermanos no lo entienden. Pero gloria a Dios por eso, hermanos. Esa es la labor del pastor. El pastor tiene que oler así a oveja. Tiene que oler a oveja. Entonces la palabra de Dios nos enseña en Éxodo 20:12, si lo puedes ponchar mientras voy meditando, dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre. Y este mandamiento nos recuerda que debemos valorar ese esfuerzo, ese amor y los sacrificios que muchos padres realizan cada día para sus familias. Hay varias historias de muchos hombres que se tienen que levantar. Escuchaba un día a un señor que él tenía una disciplina, y yo cuando escucho de un impío la disciplina digo: y él que es impío lo hace, y nosotros en Cristo no lo podemos hacer. Hay una lucha, ¿no? Esta persona impía me decía: yo me acuesto a las 9 de la noche y me levanto a las 4 de la mañana.
a qué se levantaba? El Señor se levantaba a hacer su rutina de entrenamiento físico. Yo decía, a las 4 de la mañana me tengo que levantar, pero para buscar al Señor primeramente. Y después puedo hacer mi rutina de entrenamiento. Pero como Él es un impío, primero estaba su cuerpo, su físico, su salud interior. Y yo decía, eso yo lo cojo, pero para los hijos de Dios, para hacer lo contrario a lo que Él hace. Y a veces nosotros como cristianos estamos cansados, dormilones, y la Biblia nos habla, ¿no? Atalayas dormilones, vigilantes dormilones. En la palabra de Dios hay de todo, hermanos. La palabra nos va a hablar siempre. Entonces, dice ahí en Éxodo 20:12 que honremos, ¿no?, a nuestro padre y a nuestra madre. Y también debemos recordar que ningún padre terrenal, hermanos amados, escúchenlo bien, ningún padre terrenal es perfecto. Ninguno. Todos tenemos debilidades, todos tenemos errores, todos tenemos áreas en las que necesitamos crecer, áreas en las que necesitamos sanar. Gloria a Dios, estamos aquí. Por eso es tan importante mirar el modelo perfecto de la paternidad de Dios. Mirar ese modelo que encontramos en nuestro amoroso Padre Celestial. Y cuando observamos la paternidad de Dios, aprendemos acerca del amor, ese amor incondicional. A mí me falta, por ejemplo, me falta más. No sé si a ti, pero yo reconozco que me falta más. Y ustedes dirán, pero ¿cómo, pastora, si usted está al frente de la Grey y usted predica? Todos necesitamos. Y cada día ese amor hay que ir cultivándolo, hay que ir regándolo, hay que ir podándolo, hay que ir alimentándole, hay que ir vitaminizando ese amor incondicional que el Señor tiene con nosotros. Cuando observamos la paternidad de Dios, como les decía, aprendemos ese amor incondicional. La confianza, aprendes a tener confianza con el Señor. La provisión, como decía el pastor Carlos, ¿cuántas veces no hemos visto un padre bueno que provee, un padre que sustenta? ¿Cuántos dicen amén? Amén. La corrección con propósito, por eso que cuando la palabra te corrige no te molestes. Me encantó cuando Carla aperturó con estos textos bíblicos de Salmos sobre el enojo, ¿no? En este tiempo necesitamos predicar mucho sobre el enojo, porque allá afuera en el mundo hay mucha gente iracunda, hay mucha gente enojada. ¿Por qué? Porque la misma tensión del mundo, la gente anda con rapidez, con prisa, porque la hora, el tiempo, el reloj cronológico de Dios está en aceleración. Y el tiempo pasa, la tecnología te roba el tiempo. Y si tú no estás aprovechando bien el tiempo, pues muchas cosas van a pasar y van a ser desapercibidas. Porque no hemos aprendido en la corrección de Dios con propósito y el legado eterno que Él desea dejar en la vida de sus hijos. Todos tenemos un legado. Todos tenemos una asignación y tú te has puesto a pensar, ¿qué legado le vas a dejar a tus hijos? Mientras más aprendemos de Él, vamos a ser mejores padres, mejores esposos, esposas, mejores líderes, podemos llegar a ser mejores. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y estamos en el mes también que celebramos el mes de la familia, el mes del Padre. Es muy importante que como cristianos reconozcamos la bendición que tenemos de tener al mejor Padre, el mejor Padre de todos, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Así que en este día vamos a aprender una pregunta muy importante. ¿Cómo es la paternidad de Dios? Ustedes le han preguntado, Señor, ¿cómo es la paternidad de Dios? ¿Cómo se manifiesta en nuestras vidas esa paternidad? ¿Cómo se manifiesta? Siempre la hablamos, siempre lo decimos. Se manifiesta en la obediencia. Cuando tú realmente dices, sí, Señor, yo quiero aprender más de la paternidad, yo quiero obedecer
paternidad. Y muchas personas dicen que todos somos hijos de Dios. Carlita lo decía ayer, ¿verdad? En la reunión de matrimonio, los que no vinieron se la perdieron. Todos somos hijos de Dios. La mayoría dice, sí, yo soy hijo de Dios. El impío dice, yo soy hijo de Dios. No, eres creación de Dios, pero no eres hijo de Dios. Pero esto no es lo que nos dice la Biblia, pues la palabra de Dios nos enseña que nosotros, los seres humanos, somos criaturas de Dios, y hasta que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, recibimos, ¿no?, el derecho de ser hijos de Dios, de ser parte de la familia de Dios. ¿Dónde está ese texto bíblico, pastora? Juan 1:12. Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está el sustento. Y humanamente hablando, sí podemos decir que todos somos hijos de Adán, pero recibimos la potestad en griego, como dice la palabra exousia. Y la palabra exousia significa privilegio, significa derecho, significa capacidad de ser hijo de Dios únicamente por medio de nuestro Señor Jesús. Por eso es importante de nosotros, cuando evangelizamos, les hablamos de Cristo, tenemos que ver que la persona está dispuesta a querer escuchar más de Jesús. Y ahí es donde nosotros le hacemos esa pregunta: ¿tú quisieras recibir con todo tu corazón a Jesús? Y la persona te va a decir sí. Ahí es donde que tú tienes que hacerle la oración del plan de salvación. Pero si tú ves que la persona todavía no está segura, entonces le dices: mira, te doy una tarea. Esta semana, en tu oración o en tu comunión con el Señor, pregúntale si quieres ser hija de Dios. Y cuando estés lista o listo y estés preparado, me llamas y hacemos esa oración. Esa es la mejor manera, hermanos. Ahora vamos a ver cómo es la paternidad de Dios sobre nuestra vida. ¿Estamos listos? Ahora vamos a ver la primera característica sobre cómo es la paternidad de Dios sobre nuestra vida. Vamos al libro de 1 de Juan, capítulo 3, el verso 1. Y siempre hemos hablado de esa palabra, pero ahora falta ejecutarla, practicarla. Dice así la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La primera característica es una paternidad de amor. Estamos viendo aquí que Dios es un Padre amoroso. El Señor nos ha adoptado como sus hijos, y no porque seamos buenos, hermanos, o porque lo merezcamos, sino que hemos sido adoptados por una sola razón. Y esa razón por la cual hemos sido adoptados es por amor. Miren cuánto amor tiene Dios por nosotros. Y nosotros le tenemos amor a nuestro prójimo. Nuestro prójimo más cercano en el matrimonio es el cónyuge. A mí me da gracia a veces cuando veo los procesos, ¿no? Cuando han sido enamorados, luego novios y luego se casan. Y luego, una vez casados, empiezan nuevamente, ya, como decía Carlita ayer, interesante los cuadros, cuando el matrimonio ya es de espalda con espalda, espalda con espalda. A veces ya la comunicación se rompe, ese hilo de la comunicación se rompe, ya no hay confianza, y así como cristianos estamos. Ojo con eso. Y nosotros hemos aprendido, nosotros hemos ofendido a Dios, hemos sido rebeldes. Aquí en esta iglesia, gracias a Dios, no hay hijos rebeldes. Todos son hijos obedientes. Todos son hijos
rebeldía, con los pecados. Muchas veces hemos ofendido a Dios con nuestra debilidad. Hemos cometido grandes errores, o solamente yo. Todos cometemos errores. Pero a pesar de todo eso, Dios nos ha perdonado. Y por amor nos ha redimido y nos ha adoptado como sus hijos. Gálatas capítulo 4, el verso 5. Gálatas 4, el verso 5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y todo esto significa que nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, iglesia, ¿tú has entendido, has comprendido esa palabra, el significado de tener el privilegio de ser hijo de Dios? ¿Lo has entendido? Entender eso, hermanos amados, es andar en una obediencia genuina. Esa palabra tiene que marcar nuestro corazón hasta nuestros pensamientos. Ahí tenemos que anclar, iglesia. Tenemos que anclar en esa fidelidad. Tenemos que anclar en ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Privilegio, vayan al diccionario. Les dejo de tarea para esta semana lo que significa el privilegio, ser privilegiados. Y a veces nosotros, con nuestra rebeldía, con nuestra desobediencia, con nuestro mal carácter, lo echamos a la borda. Y ya se imaginan cómo nos mira Dios a nosotros. Él nos está mirando siempre con esos lazos de amor. Nos está diciendo: hija mía, hijo mío, yo te perdono. Esfuérzate, sé valiente, levántate. Y a la aplicación a los padres, porque estamos celebrando el Día del Padre hoy, ¿verdad? Así como Dios nos ama a pesar de nuestras fallas, los padres cristianos estamos llamados a amar a nuestros hijos de manera incondicional. Claro, con esto no quiero decir que tú lo vas a malcriar a tu hijo. Lo vas a amar, y como lo amas tanto, lo vas a corregir. Igual es Dios con nosotros. Como nos ama tanto, nos corrige. Pero muchos de nosotros no nos gusta la corrección. Ahí empiezan a ver las berrinchadas, como se dice. Empiezan los berrinches espirituales. Y usted me dirá: pastor, ¿y cuáles son esos berrinches? Ay, me enojo, pues no me voy a la iglesia, porque esa palabra me confrontó. Esa no es para mí, esa es para ellos, para mí no. Y nos volvemos berrinchosos. Y no me voy a la iglesia, me refugio en otras cosas. Y así, ¿cuántos hermanos se fueron de la iglesia? Porque no fundamentaron su salvación, no construyeron su casa, no se redimieron, no pusieron estacas para que su casa no se cayera. Por eso es que cuando viene alguna tormenta, no sé si ustedes están atentos en medio de la adoración, en la adoración ha habido palabra tan poderosa, que poder tener gozo en medio de una tormenta no es fácil. ¿Quién puede tener gozo en medio de una tormenta, en medio de un problema? Nadie. Está sumergido en el problema, en la preocupación, en la ansiedad, en la depresión, en la tristeza. Te llenas de cólera, de enojo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Y por qué no él? ¿Y por qué no él? ¿Y por qué yo, si yo soy bueno y no soy malo? Así somos. Así somos. Cuestionadores. Le cuestionamos. Tomamos esa posición. Imagínense, Dios, ¿cómo nos mirará? Yo quisiera imaginarme un día cómo estará el Señor Dios, el Padre Santo. Estará así, nos mirará. Mira cuántas horas está en la película, en la televisión, o en el celular, o está viendo páginas indebidas. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué hora? Ah, mira lo que mira. ¡Wow! ¿Y en qué momento me pide perdón? ¿En qué momento se acuerda que es cristiano o cristiana? Pero como Dios es un Padre amoroso,
Él nos contempla, nos mira. Y nosotros, happy, felices, porque según nosotros, nadie me ve, nadie sabe nada, nadie sabe nada. Hay un Dios que tiene 7 ojos, dice, ¿no? Y Él nos está mirando todo, hasta lo que piensas, hasta lo que maquinas. Por eso hay que entender, hermanos amados, lo profundo que es la paternidad de Dios. Antes de cometer un pecadillo, que el Espíritu Santo no diga: oh, tengo 7 ojos y te estoy mirando por arriba, por abajo, por adelante, por atrás, por aquí, por el costado, por el otro costado. O sea, estamos fichados por el ojo de Dios. Pero según nosotros, nadie nos ve. Y como nadie nos ve, sigo pecando. Entonces, nuestros hijos deben saber que pueden equivocarse, pero nunca dejarán de ser amados por nosotros. La disciplina, amados hermanos, es necesaria, pero debe estar acompañado de amor, de paciencia y de gracia. Con todas esas tiene que estar acompañado. Creo que hay un papito afuera y ha venido con su camiseta, creo. Sería bueno verlo, porque los demás hermanos en la casa no se dieron cuenta que se tenía que venir con un polito de algún equipo, ¿no? Ya que está en la época futbolera. Pero creo que nadie leyó, miren, para que se den cuenta. Eso es importante, estar atentos al WhatsApp, a los mensajes, al Facebook. Denle siquiera un me gusta, compartan. Hasta para eso mis hermanos de la iglesia tienen flojera. Yo digo, si para eso tienen flojera, ¿cuánto más tendrán flojera para hablar de Cristo? Para compartir de Cristo. Ya no hablan, ya no evangelizan, ni por Facebook evangelizan. Wow. Número 2, vamos a ver la segunda característica. Hemos visto que la primera es una paternidad de amor. La segunda característica está en Romanos capítulo 8, el verso 14 y 15. Romanos 8, 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el verso 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, la segunda característica es una paternidad que nos da confianza. Dios es un Dios que nos da confianza. Y la relación con nuestro Padre Celestial es una relación de confianza, es una relación de amor con Dios. Podemos llamarle, como dice la palabra, Abba, Padre. Esta es la palabra del lenguaje infantil que significa papá. Pero en el tiempo de Jesús también la utilizaban los jóvenes y los adultos para dirigirse a su Padre, cuando la relación era de mucho cariño y de mucha confianza. Se dice que la mejor traducción sería Padre mío querido. Otros dicen que sería papito, como dijo la pastora Nercita. Pero lo que sí es seguro es que Abba Padre refleja una relación de padre a hijo, que está basada en la confianza, en el respeto, en el cuidado, en la responsabilidad y el amor. Amén. Por eso en esta mañana, cuando saludé a mi yerno, el Espíritu Santo me inspiró y le dije: gracias por cuidar de tu familia como lo haces, con mucha fe y con mucha responsabilidad. Igual a mi hijo. Antes de mandar un mensaje, siempre orando y pidiendo al Espíritu Santo: ¿qué les digo? ¿Qué palabra les digo? Y el Espíritu Santo, que lo sabe todo, te dirige y Él te guía.
te dice, ponlo así, hazlo así. Y por medio de Jesucristo, ahora nosotros como hijos de Dios podemos acercarnos confiadamente a Dios sin temor, sin miedo a recibir castigo o juicio, sino su misericordia maravillosa, su ayuda y socorro para nuestra vida. Qué hermoso nuestro Dios. Es un Dios que nos perdona, es un Dios que nos da oportunidades. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, ¿cómo dice? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y conversaba con mi familia en estos días y decía, entre todos coincidíamos de que la gratitud a Dios es muy importante. El ser agradecido con Dios. Al menos yo soy una persona súper agradecida. Agradecida porque desde muy pequeña Dios no me soltó. Dios estuvo siempre a mi lado, aún en los momentos más duros y quizás difíciles. En la adolescencia, cuando ya mi papá empezó a enfermarse y ya no podía trabajar como para poder educarnos, y recuerdo que mi papá, en paz descanse, antes de morir, él tuvo una conversación con sus tres hijos. Yo como hija mayor tuve esa bendición y él me dijo algo muy importante. Me dijo, hija, yo te quiero pedir perdón. Y dije, pero papá, ¿por qué tú me vas a pedir perdón a mí? Más bien la que te tengo que pedir perdón a ti soy yo, porque yo pequé, le dije, falté, no me casé, salí embarazada, no me dejó. Yo te tengo que pedir perdón a ti. ¿Por qué, papá? Porque no estuve en los momentos más importantes para ti. Como por ejemplo, cuando tú terminaste la secundaria, yo me enfermé. Y como me enfermé, ya no podía trabajar como debía. Pero a pesar de todo, me dijo, eres valiente y eres esforzado. Y le doy créditos también a tu mamá, que tu mamá te ha formado y te ha criado bien. Esa parte se la debo también a ella. Y me dijo, y yo hubiera querido de todo corazón que tú hubieras sacado el carácter que tienen tus hermanos varones. Yo me quedé atenta escuchando. Dije, porque los varones tienen un carácter, pero tú eres muy noble. Y eso me preocupa, tu nobleza. Dije, papá, no se preocupe. Con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Así que usted tranquilo. Y recuerdo esas palabras de mi papá y me dijo algo más. Me dijo, y mira, yo en algún momento voy a partirme. Estaba muy mal mi papá. Mi papá ya estaba preparándonos para su muerte. Yo voy a partir y voy a ir a la presencia de Dios. Pero una cosa te quiero pedir. Tu mamá es joven. Y si ella se quiere volver a enamorar, déjenla, que se enamore. Y que si quiere casar, que se vuelva a casar. Miren, mi papá. Y yo, sorprendida que mi padre me pida eso. Y bueno, y con mis hermanos varones no sé qué habrá hablado. Y bueno, se cumplió esa palabra. Mi mamá es doblemente viuda. Y ella sigue fuerte todavía. En este año va a cumplir 79 años. Para la gloria de Dios. Y no lo parece. Gloria a Dios. Hebreos 4:16, ¿verdad? Es preciosa esta palabra, hermanos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. La gracia no cuesta, es solamente demanda obediencia, demanda fidelidad para ser acreedor de esa gracia, de esa misericordia tan hermosa. Y la tercera característica, que aquí vamos avanzando, Hebreos 13:5. A veces el Espíritu Santo me hace hablar unas cosas que no las debería, pero me hace hablar. Sé que para alguien va a caer esa palabra. Hebreos 13:5. Sean nuestras costumbres
sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿por qué andas triste? ¿Por qué andas enojado? ¿Por qué andas confundido? Si acá está la palabra, sean vuestras costumbres, nuestras costumbres. Tenemos hábitos, tenemos costumbres arraigadas del viejo hombre. Ya estamos en Cristo, pero esas malas costumbres todavía siguen. ¿Cómo? Si ya soy una hija de Dios, un hijo de Dios redimido, ya no puede estar esa conducta ya conmigo caminando. ¿Por qué mi cabecita todavía tiene que estar como las tejedoras, las telas de arañas ahí pensando cosas malas? En lo malo, en lo malo, en lo malo. No, hermanos, no. Necesitamos ser renovados. Entonces, la tercera característica es una paternidad de provisión y de protección. Lo está diciendo aquí la palabra. No lo estoy diciendo yo porque quiero predicarles motivación y que ustedes salgan en esta mañana motivados por hoy, solamente por hoy día. Y el resto de los días de la semana, si no meditan en la palabra, ¿cómo van a ser motivados? ¿Cómo se van a llenar de su gracia, de su misericordia? ¿Y cómo se van a llenar de fe? Dios es nuestro Padre. Podemos estar seguros y confiados que Él siempre cuidará de nuestra vida y de todas nuestras necesidades. Mateo 6, 31 al 33. Hermanos, cuando yo empecé a entender esto, empecé a descansar y a no tener estrés, a no tener ansiedad, porque a veces la falta de recursos hace que nos sintamos así. Hasta se va el gozo. Por eso que mi esposo dice, ¿hay gozo o no hay gozo? Hay gozo cuando la billetera en los varones está llena, ahí nomás hay gozo. Y cuando está vacía la billetera, ¿cómo está? Se apagó el gozo, se fue el gozo. O aún cuando hay que pagar, por eso tenemos que ser disciplinados. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas esas cosas. Y el verso 33, aquí les va a caer la palabra, pero así, como espadita. Todos me miran. Y perdónenme de ser tan duras, pero con un poquito de gracia, para que llegue suavecito y no duela, ¿ya? Más buscar primeramente, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Y qué más? ¿Y después? Entonces, ¿lo dice la pastora? ¿Los pastores? ¿Lo dice la palabra? Entonces, la gran pregunta del $1.000.000, ¿lo estás obedeciendo? ¿Lo estás ejecutando? ¿Lo estás practicando? Ya más directo, mejor. ¿Lo estás practicando? Si no lo quieres obedecer, al menos esfuérzate por practicarlo, ¿no? Siquiera para dar, aunque sea la apariencia, ¿no? De que hay ciertos frutos, ¿no? La apariencia, al menos, pues que siquiera no estoy siendo hipócrita, ¿no? Suena bien duro, pero tengo que decirlo. Su protección se manifiesta en nuestra vida no solamente apartándonos del mal, sino también corrigiendo nuestra vida cuando nos apartamos por el cual no debemos de caminar.
Hebreos 12, 6 y 7. No lo digo yo, lo dice su palabra. Hebreos 12, el verso 6 y 7. Y cuando Hebreos 12, 6 y 7. Es una palabra un poco fuerte, pero va a ser vitamina para nuestro espíritu en esta mañana. Vamos a salir renovados. Dice 12, 6 y 7. Porque el Señor, vamos a leer juntos. Porque el Señor, al que ama, ¿qué cosa? ¿Qué más hace? ¿A quién? Entonces no te sorprendas, no te admires cuando luego te viene una corrección y no digas por qué Dios es malo conmigo. No, Dios no es malo contigo. Lo que pasa es que Dios te está diciendo, estate quieto. Hijo, hija, mira lo que te estoy diciendo. Pero a veces nosotros somos hasta sordos, ¿no? Sordos, hasta mudos, hasta ciegos. Nos volvemos así, porque el enemigo ya ¿qué cosa ha hecho? Ha cauterizado la conciencia. Lo leemos, lo memorizamos, pero no lo ejecutamos. Ahí está la gran diferencia. Lo leo, lo medito, le saco, lo profundizo, pero a la hora que viene ya la práctica, ahí en la práctica, ya mejor lo dejo ahí. No lo quiero practicar. ¿De verdad? Así somos. Y digo así somos porque a mí también me pasa. Y muchas veces el Señor me jala de mis orejas y a veces usa a mi propio esposo o usa a mis propios hijos para jalarme las orejas y poder aterrizar y decir, ay, santo Dios, estoy haciendo mal, no estoy obedeciendo. Pero Dios no es un padre sobreprotector. Muchas veces nos dejará que nos apartemos si nosotros así lo decidimos, a pesar de su corrección a nuestra vida, pues en su amor Él sabe que las consecuencias de nuestras acciones serán para nuestra enseñanza y para nuestra corrección. Salmos capítulo 81, los versos 11 y 12. Ya voy 30 minutos de predicación, no se preocupen, ya falta poquito. Salmos 81, 11 y 12. Pero mi pueblo, que dice, no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. ¿Y qué dice el verso 12? Los dejé. Por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Resáltelo ahí en su Biblia, póngale ahí. Y en sus apuntes, póngale ojo, ojito, ojazo. Ojo, ojito, ojazo. De verdad no sé, el Espíritu Santo hoy, esta mañana, me tiene así un poco con la chispa. A mí también me está dando la palabra, me está peluqueando, como dice la jerga peruana. Hermosa la palabra. Ahí, anótelo ahí, vuélvala a leer ahí, hasta que entre, pues, hasta que entre al corazón. Pero como Padre amoroso y misericordioso, a pesar de nuestras malas decisiones, cuando decidimos volver, Él siempre nos va a recibir, ¿cómo? Con sus brazos abiertos. Amós 5:4. Amós 5:4. Amós 5:4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel. Léanlo. No escuché. Vamos a leerlo nuevamente, vamos a hacer ese ejercicio para que esa palabra entre. Pero así dice Jehová. Yo te voy a poner, en vez de decir a la casa de Israel, yo voy a decir Carlos Vallardo, Roberto, Manuela,
Alejandro, así te dice Jehová a Gilmari, Alejandro, a Gilberto, etcétera, etcétera, etcétera. Así dice Jehová a fulano: búscame y viviré. Ahí está la sanidad. Búscame y vas a vivir. Y la cuarta y última característica, que ya termino porque hay unos presentitos que darles a los papás. Quiero agradecer a todas mis hermanas que contribuyeron. Hemos sido guiadas por el Espíritu Santo, Señor. Cada vez que vamos con Adriana a comprar, siempre oramos: Dios, Señor, ¿qué le vamos a dar a los papás? Multiplica, Señor, todas estas provisiones. Y que cada regalito que llega a las manos de los papás, Señor, nunca se olvide que Dios está en medio del asunto y que Él siempre va a estar hablando. Primera de Pedro, capítulo 1, de los versos 3 al 5. Y no se preocupen, que hay regalo para los papás biológicos y también para los papás espirituales. Amén. No se preocupen. Hay papás que no han sido papás biológicos, pero tienen hijos espirituales. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3, Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 5. Ahí está, muy bien. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué cosa? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué más dice el verso 4? Para una herencia, ¿qué cosa? Incorruptible. ¿Qué más? Incontaminada. ¿Qué más? Inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y el verso 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Qué palabra, hermano! Yo aquí me estoy gozando, me estoy nutriendo, me estoy alimentando, me estoy vitaminizando. ¡Ay, santo! Entonces, la cuarta característica es una paternidad que nos da derecho a su herencia. ¿Cuántos no quieren ir a la presencia de Dios, ser rescatados? Cuando sea que vivamos, que muramos, de Cristo somos. Pero así como dice la palabra que de Cristo somos, hay que vivir genuinamente y auténticamente para Cristo. Porque desde el momento que recibimos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador en nuestra vida, recibimos una herencia maravillosa como hijos de Dios. Y esa herencia, ese regalo, es la vida eterna. Pero esta herencia es diferente, no es una herencia para esta tierra. Está reservada, como dice la palabra del Señor, en el cielo para nosotros. Y la gran diferencia es que no se recibe cuando nuestro Padre muere, pues Él es eterno, sino que se hace realidad cuando morimos nosotros. Es una herencia de vida para toda la eternidad, por lo que podemos darnos cuenta que verdaderamente, como les vuelvo a repetir, es un privilegio ser hijo de Dios. Es un privilegio de que te llamen y te digan hijo de Dios. Imagínate que el Espíritu Santo te diga hijo mío. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Y la mejor herencia que un padre puede dejar, amados hermanos, no es una casa. A mí mi padre no me dejó quizás cosas materiales, pero sí me dejó una herencia hermosa, que es tener a Cristo en mi vida. El mejor regalo, haber conocido a Jesús a los 12 años. A los 15 años haberme bautizado. Me alejé por un tiempo, por rebeldía, por desobediencia, pero luego reaccioné a tiempo
Y le dije, Señor, contra todo pronóstico, yo me reconcilio contigo, no vuelvo atrás más. Así vengan las turbulencias que vengan, yo me mantendré fiel. Me mantendré firme. Y tan solo Dios vio eso en mi corazón, hermanos, que todo ese proceso hasta el día de hoy, veo sus maravillas, veo su gloria, veo su provisión, veo su amor, veo su fidelidad. A veces me siento triste, es normal sentirte triste, pero es por un momento. Pero luego dijo, Señor, no, tu palabra dice, Señor, que el gozo de Dios en nosotros es nuestra fortaleza, y el enemigo lo que quiere es que yo esté triste para no ser acreedora de esa fortaleza tuya. Ahí tenemos, hermanos amados, que discernir. Por un momento, despójate y luego levántate. Ese es el mejor legado, hermanos. La herencia más valiosa es una fe genuina, un ejemplo de integridad y un legado espiritual que inspire a sus hijos a seguir adelante el Señor. Ese es el mejor ejemplo, padre, madre, en tu casa. Ese es el mejor ejemplo, el mejor legado que tú le puedes dar a tus hijos. Le puedes dejar tu ejemplo. Tus hijos son los primeros jueces en tu casa. Tus hijos te observan, tus hijos te miran. Yo siempre les digo a mi familia, nuestros hijos son el reflejo de los padres. Nosotros somos lo que nuestros hijos son lo que nosotros somos. Ellos no sé, ¿dónde más van a aprender? En nuestra casa. No lo aprenden en el vecino, con el vecino no vive, con nosotros vive. Ellos aprenden de nosotros. Y a veces decimos, queremos echarle la culpa al fulano, al mengano, al amigo de la universidad, al amigo del colegio. Ellos no tienen la culpa. Son en la casa, de la casa lo aprenden todo. Si tú eres mentiroso, tu hijo va a ser mentiroso. Si tú eres un enojón, tu hijo o tu hija va a ser un enojón. Porque ¿dónde han aprendido a ser berrinchosos? En la casa. Porque como padres tampoco los has corregido, no le has enseñado. Por eso es que hay un quiebre muy grande en las familias en estos tiempos. Porque los matrimonios solamente se han dedicado a trabajo, y han descuidado a los niños, han descuidado a los chicos. Les han dado las pantallas, que las pantallas sean su entretenimiento, su distracción. Esos niños ya no piensan, esos niños ya no tienen creatividad, esos niños ya no obedecen porque están todo el tiempo ahí, se han vuelto como robots. Y concluyo, solamente quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Aún vas a seguir rechazando la herencia que Dios quiere darte? Eso es lo que te pregunto en esta mañana, papá, mamá, hermanos. ¿Aún vas a seguir rechazando la herencia que Dios quiere darte? Por eso es importante recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador para nuestra vida, para que puedas experimentar la paternidad de Dios. Si alguien aquí en este auditorio no recibió a Jesús y quiere recibir a Jesús, solamente levante su mano y diga, sí, quiero recibir a Jesús. Capaz no has recibido a Jesús, pero te has apartado. Reconcíliate con el Señor.